Buenas noches compañeros y profesor, mi nombre es Andrés Ruge y en el presente video corresponde a mi participación de la pregunta 1 para el foro de la semana 5 y 6 en la clase Herramientas de Lógica Computacional. En la primera pregunta tenemos ¿por qué es importante para todo profesional en carreras relacionadas con computación dominar los fundamentos básicos de la lógica proposicional? En primer lugar, me gustaría hacer un breve repaso sobre qué es la lógica proposicional. De acuerdo a Wikipedia, la lógica proposicional, o a veces denominada también lógica de orden cero, es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas lógicas, representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Las lógicas proposicionales carecen de cuantificadores o variables de individuo, pero tienen variables proposicionales, es decir, que se pueden interpretar como proposiciones con un valor de verdad definido. De ahí el nombre proposicional. Los sistemas de lógica proposicional incluyen además conectividades lógicas, por lo que dentro de este tipo de lógica se puede analizar la inferencia lógica de proposiciones a partir de proposiciones, sin tener en cuenta la estructura interna de las proposiciones más simples. Eh, Esta es la definición que nosotros encontramos en Wikipedia y es una definición muy técnica frente a lo que es la lógica proposicional. En mis palabras resumiría que la lógica proposicional es aquella lógica la cual nos permite evaluar proposiciones compuestas por uno o varios elementos con el fin de determinar la veracidad o falsedad de dicha proposición. Ahora bien, en respuesta puntual a la primera pregunta de por qué es importante para todo profesional en carreras relacionadas con computación dominar los fundamentos básicos de la lógica proposicional, yo diría que es de vital importancia, pues los computadores hablan un lenguaje binario. Actualmente, pues todos los computadores hablan un lenguaje binario de falso y verdadero, que como lo señalaba anteriormente, corresponden a las conclusiones que nos lleva la lógica proposicional. Es por esta razón que yo considero que los fundamentos básicos de la lógica proposicional nos ayudan a entender de una manera más clara cómo un programa de computador puede interpretar las proposiciones en el código con el que es escrito, con los que son escritos los programas en el computador. A manera de ejemplo, me gustaría que tuviéramos este caso, evaluar si un número es par. Las proposiciones que tendríamos para evaluar si un número es par es básicamente que este número sea divisible de forma exacta, es decir, sin ningún residuo, entre 2. Con esa proposición clara podemos hacer el siguiente diagrama. Dado un número x, sacamos el módulo 2 de este número x y lo almacenamos en una variable r. Luego evaluamos si esta variable r o el valor de la variable r es igual o equivalente a 0 y en caso de que sea equivalente a 0, podríamos inferir que x es par. En caso de que no sea igual a 0, podríamos concluir que x no es par. Es aquí donde podemos ver la lógica proposicional aplicada a un ejercicio muy básico, donde evaluamos la proposición si r es igual a 0 y de acuerdo a la veracidad o falsedad de esta proposición concluimos si x es o no es par. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias.